Bueno, Eduardo, está planteado el tema, ¿no? En el Senado vamos a ver si se acepta o no este pedido de Bonadío de allanar las propiedades de Cristina y allanar su despacho. ¿Qué información tenés al respecto? Sí, bueno, mañana hay reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales. La idea hasta ahora, cierto consenso de que se puedan allanar las propiedades de Cristina, pero no el despacho. No digo que sea por un tema corporativo, pero ya en el mismo Senado. ¿Es más simbólico que...? Por el tiempo que pasó, sí. A ver, ¿qué es lo que dicen desde la justicia? Que podés chequear algunos datos. Por ejemplo, si el chofer dice, no sé, en el departamento de Cristina había tal columna o había tal cosa. Ver dentro del departamento que no haya habido alguna modificación que te pueda llevar a sospechar. En el caso de Báez, por ejemplo, fue famoso cuando se buscaba la bóveda y se empezó a ver si se había construido una bodega. De todos modos, parece que después de tanto tiempo, yo creo que hay algo de sentido común, de que parece difícil que puedan encontrar algo tan importante. Y respecto a lo de Cristina, el impacto político, yo sería cauto respecto a cuánto la puede perjudicar, sobre todo porque no parece haber cambiado esta idea de un núcleo duro muy fuerte del kirchnerismo que cree en Cristina y no va a cambiar su opinión. Un núcleo duro del macrismo que, aunque le digan que Cristina es maravillosa, tampoco va a cambiar su opinión. ¿Dónde puede haber alguna incidencia? En ese grupo del medio serán 30, 35, 40 puntos que puede oscilar. Son los que te para un lado, la elección, ¿no? Sí, que pueden oscilar un lado para el otro, y me parece que hay un punto clave para que la gente cambie de opinión, es cuando identifique que la corrupción tiene problemas reales en su vida cotidiana. Creo que uno de los pocos casos donde eso, digamos, salió a la luz y quedó más o menos instalado fue en la tragedia de Once. Pero en otros lados parece que fuera plata que se roban los políticos o los empresarios o el que sea, pero que no tiene influencia en nuestros fondos ni en nuestra vida cotidiana. Entonces ahí creo que puede haber una clave. Daniel, ¿me decías? El núcleo duro de Cristina, de sus votos, está específicamente en el Gran Buenos Aires, muchísimo menos en el interior. Los intendentes mayoritariamente van a ir con Cristina, porque Cristina sigue midiendo muy bien. Y lo que creo que seguramente puede ocurrir es que el gobierno trabaje sobre aquellos que están menos convencidos para ir de Cristina y que se alineen con Pichetto, Massa, Bosio. En eso sí puede haber alguna influencia, eso es lo que está en juego también. Ahora, fíjense que nosotros estamos analizando el impacto político, ¿no? Y tenemos a los empresarios que dicen, bueno, como decíamos, yo lo di para la política, para la campaña. Kirchner decía, bueno, yo necesito acumular porque para hacer política se necesita dinero. Ahora, en el fondo de esto, nadie reconoce que esto era para lavar dinero, para enriquecerse de una manera como pocas veces se ha visto en la Argentina, y esto le cuesta al ciudadano, a cada uno de nosotros, porque esto es plata que se va de nuestros impuestos. Es decir, quedamos en que la política es la culpable, pero en el fondo de todo esto da la sensación de que nadie se hace cargo de esto. Hay dos elementos. ¿O no? En el último mes se conocieron dos. Porque en los sobreprecios de la obra pública, obviamente se recargan y lo terminamos Esta parte del déficit fiscal. Nosotros. Sí, yo lo que digo es, a ver, perdón, no hemos avanzado ahí. Sobre los subsidios al transporte, no hemos avanzado sobre la ONCA, no para hemos avanzado sobre la aduana. Son todas cajas negras. Para focalizar en el punto del financiamiento de la política, hay dos hechos, ¿no? Recientes. Los aportes truchos y se parecen mucho en este aspecto. Aportes truchos blanquea dinero negro, cuyo origen todavía desconocemos, pero está claro que hubo dinero negro en la campaña de Cambiemos y se blanqueó con este mecanismo de aportes truchos. Y por otro lado, en esta otra causa donde se investiga el origen que los propios empresarios están diciendo, lo pusimos para la campaña. Estamos hablando en definitiva de financiamiento de la política. ¿Por qué digo que es un problema de la Argentina y de que el país es el país? Si uno repasa a los empresarios presos, hoy por ejemplo Poblete, el de Hidrovía y EMEPA, Hidrovía, que es del grupo Romero, es un grupo íntimamente ligado al Alfonsín, a Raúl Alfonsín particularmente, y a la familia Alfonsín y al radicalismo. Financió todas las campañas del radicalismo. EMEPA, el grupo de Romero. Techín y Eunequian crecieron de la mano de Menem. Gerardo Ferreira, Lázaro Báez de la mano del kirchnerismo. Bueno, el grupo Macri en sí mismo es obra de la obra pública, digamos, y con mucha sospecha de corrupción, incluso con condena que después finalmente quedó en nada por un favor de la Corte. Es decir, hay un problema sistémico de la Argentina que yo creo que el Poder Judicial de Comodoro Pi no lo quiere resolver porque forma parte. ¿Y la política?
No, por eso. Ni la política, ni los empresarios, ni los jueces, ni los jueces forman parte del problema. Ese es el problema. Claro, hay un dato que te puede cuantificar. También, Fabricio, tu opinión sobre. ¿Sí? No, hay un dato que te puede cuantificar en el relevamiento que se hizo ahora con este gobierno de la obra pública adjudicada por Julio De Vido, solo la obra pública, fueron 200.000 millones de dólares de adjudicaciones de obra pública. Si eso hubiera tenido una coima del 10%, son 20.000 millones de dólares de coima. Y a eso sumale, como vos decías, bueno, los subsidios, las compras del Estado, la ONCA, todo lo que puede llegar a sumarse. Aduana, bueno, una serie de cosas. En el kirchnerismo, muchos empresarios de la construcción hablaban de que estos intermediarios le hablaban de plata política. Es plata política, es plata para la campaña. Claro, pero plata para la campaña, pero a cambio de obras. Es decir, nosotros te adjudicamos la obra, después nos das plata para la campaña. Sí. Pero de la plata para la campaña, imagínate, si hubo 20.000 millones de dólares de coima, no creo que se haya usado todo para la Mariana, campaña. Acá las damas son jóvenes, pero nosotros somos grandes. Ay, gracias. Y seguramente parte de la corona era eso. Estamos hablando de algo que ya hablamos en la Argentina hace 20 años. Sí, bueno, está claro. Pero creo que en el kirchnerismo se llevó a un paro. Claro, si no, robo para la corona era el menemismo. Pero describe un sistema de funcionamiento de la política, el poder en todas sus facetas. Perdón, ¿y qué quiero decir con esto? ¿Que son todos lo mismo y entonces eso justifica a todos? No, claro, al contrario, lo que estoy diciendo es, Cristina debe dar las explicaciones como responsable política de los funcionarios probadamente corruptos, caso Jaime, José López y compañía, del mismo modo que Vidal y Macri tienen que dar explicaciones como responsables políticos por los aportes truchos. Hay responsabilidad política, sin duda, de Cristina. En este caso es que han sido muy burdos en el kirchnerismo en cuanto a la escala de la corrupción y en cuanto a los métodos. Fue una obra maestra de la sofisticación al lado de esto. Claro, y en cuanto a los métodos, porque acá lo que estás hablando es que se devolvía, se retornaban dólares comprados con los pesos en blanco que el Estado le daba como primer certificado de obra. El empresario tiene que comprar los dólares y dárselos en el primer certificado de obra como coima al funcionario. Y el funcionario lo negrea. Es decir, de plata blanca pasa a ser plata negra, porque el funcionario no puede justificar esa plata. Por eso aparecían las bodegas de Lázaro Báez, el dinero escondido en los campos, dinero escondido en lugares insólitos. Las cajas fuertes al lado de los inodoros. Claro, Néstor Kirchner con cajas fuertes porque no tenían cómo canalizar y cómo blanquear ese dinero. Eduardo, y después... acá un pequeño punto para marcar. Si bien se está hablando de plata para la política, acá llevaban bolsos, siempre según si el relato de Centeno es cierto, llevaban bolsos con la plata al departamento personal de los Kirchner, y donde hubo también un crecimiento patrimonial que investiga la justicia, con lo cual, digo, si bien por un lado probablemente la mayor parte de ese dinero haya sido para el financiamiento ilegal de la política, me parece que uno de los elementos particulares de esta causa es llevarle la plata a la puerta de la casa. Para mí, ¿qué es para la política? Claro. A ver, ¿sí? Yo quisiera saber si estas causas, la de los aportes que destapó Amorín y esta que destapa Cabot en La Nación, si finalmente se va a avanzar también en hay propuestas y demás, pero si realmente se van a poner las fichas en cambiar, en modificar la ley de financiamiento, obviamente, para que por lo menos en un frente legal de financiamiento de la política. De financiamiento de la política, claro. Más allá de que sepamos que no va la plata realmente a eso, pero por lo menos que estén dadas las condiciones, que no sea una supuesta excusa. Hay una ley que prohíbe todo esto que ocurre y ocurre de todas formas. Sí, pero no sé, habilitar... Perdóname. También ver si no se pueden, que están sobre la lupa los aportes privados, si no se los puede, obviamente con los controles necesarios que ingresen de empresas y demás, algo más a liberar lo que ocurre en otros. Bueno, hay una... Todo tiene que ser muy controlado, porque sabemos que la ley de ahora, la ley de... Me das un minutito nada más. Daniel. Con respecto a lo que dice Adrián, y está muy bien que el PRO explique en la justicia el origen de esos aportes. Pero hay que decir algo, no son los únicos aportes truchos. Está muy bien que alguien haya hecho la denuncia. El mismo problema tiene Unidad Ciudadana y el mismo problema tiene Margarita Stolbizer, porque la llamaron por teléfono para que no insista, y es muy obediente Margarita, se cayó la boca. Sí, con una diferencia clave, que es la utilización de las bases de datos de los beneficiarios de planes sociales. Eso es cierto.
no hay excusa para ninguna. También los muertos. Recuerdo que un muerto que aportó para la campaña de Cristina es de Quilmes. Sería un dato muy importante porque en Quilmes aparecieron muertos 3 personas vinculadas al financiamiento de la campaña de Cristina. Con lo cual digo, todo merece ser revisado y es sí importante que haya una nueva ley. No creo... Soy tan escéptico como Adrián ahí que alguna ley vaya a resolver este problema. Pero sí por lo menos que sea más restrictiva. Hay uno de los proyectos que es el que establece financiamiento puramente estatal para las campañas. Habrá que ver cómo se controla eso, pero restringe absolutamente la posibilidad de que los privados financien de alguna manera. Pero se hace por izquierda. Claro, es lo que pasa ahora. Yo digo, igual el problema es la justicia, ¿eh? O sea, no es la ley, es la aplicación de la ley. A ver si Noelia termina, perdón. Sí. No, sí, estoy de acuerdo con porque es la justicia. A ver, las cuentas de los 4 principales partidos políticos de 2015 no fueron aprobadas, ni la de la campaña presidencial de Macri, ni la de Scioli, ni la de Massa, ni la de Rodríguez. Y a nadie se le mueve un pelo. No están aprobadas y en 2017 pudieron competir esos partidos sin ningún problema porque la justicia no tomó medidas. Entonces estamos ante un acto de hipocresía entre la justicia. Es un gran acto de hipocresía, ¿no? El tema del financiamiento de las campañas, porque aunque se haga la mejor ley, la que quieren ahora hacer en Cambiemos, y el gobierno mandó un proyecto de ley, es bancarizar los aportes empresarios, es decir, que sean en blanco, bancarizados y con un tope. Ahora bien, suponete que ponen un tope en 10 millones de pesos de la campaña. Una campaña presidencial sale muchísimo más plata. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Lo que no esté bancarizado y blanqueado lo van a hacer por izquierda y los gastos van a ser en negro, es decir, no va a haber factura en los gastos, vas a alquilar un palco para un acto y no va a haber factura, es decir, esto es la gran hipocresía que existe en la política, ¿no? Es decir, que aunque haya ley, todo siempre se puede hacer mediante la trampa. Además, perdóname un segundito. Quiero agregar algo que es muy importante sobre lo que dice Adrián y en lo que no hacemos foco, que es la justicia. En la justicia bonaerense, al menos 1.500 jueces no pagan tributo a los bienes personales. Este es un dato... A los bienes personales. A los bienes personales. ¿Por qué digo esto? Porque hay una acordada de la Corte, Suprema Corte Bonaerense, de diciembre del 2017, acordada 3880, que obliga a los jueces a presentar declaración jurada cada 5 años, antes era cada 10, y hacer pública una versión enunciativa en la web de la Suprema Corte. Los jueces resisten a hacer pública su declaración de bienes. Y no pagan ganancias, ¿no? Ahora los nuevos sí y no los viejos, que son muy pocos. Pero ojo, porque además la Procuración General Bonaerense acaba de firmar convenios de cooperación con la FIP y con ARBA. Cuando el juez suba la declaración, inmediatamente los datos van a ser cruzados. Por eso los jueces resisten a hacer pública su declaración de bienes. Desde que la patria es patria. Porque Martín Fierro lo dice con una claridad que lo resume mejor que lo que podemos decir nosotros. Hacete amigo del juez. El sistema de poder de la Argentina funciona así desde que la Argentina es Argentina. Ya sé, pero, Adrián, esto no es resignación, lo que estoy diciendo es... Yo coincido con vos, pero coincidí en que hemos ido... deteriorándonos cada vez más. Pero ¿cuándo se toma el parámetro? En Argentina hubo 30.000 desaparecidos hace 30 años. No, por eso te digo no que estamos la decadencia en un proceso de deterioro peor que eso, digamos. No, pero refiriéndonos al tema de la obra pública de corrupción, y todo eso, yo no sé cuál es el estamos parámetro. Cada vez perfeccionándonos. Bueno, se hace más sofisticado porque hay Quería agregar el pequeño nuevas. dato. Sí. La Suprema Corte, los jueces, no quieren cumplir con lo que ellos mismos votaron. Lo mismo está ocurriendo en la legislatura bonaerense con casi todos los legisladores. El Senado Provincial se comprometió a hacer pública su declaración de bienes. Son 46. Creo que el día 8 que hay sesión van a ir los 46 juntos, parece que prima cierto espíritu de cuerpo, a presentarlas. Sobre 92 diputados, solo 8 presentaron su declaración de bienes. Y además es importante... espera, yo quería marcar esto también, que en Brasil... por los empresarios presos ya se ha podido retener o volver a captar 3.500 millones de dólares. Y están en estudio de la posibilidad 5.000 millones. Esto es imposible en la Argentina. Sí. Porque a veces se quiere... No hay ley de extinción de dominio. Bueno, la ley de extinción de dominio la ley de extinción de dominio es muy polémica, no. Porque anticipa una pena. Y la verdad que en términos legales yo creo que va a ser muy cuestionado eso. Yo lo que digo también, la razón
Yo lo que digo también en cuanto a las observaciones que hacemos lamentablemente que la justicia, tiene mucha razón, no avanza. La justicia federal, bueno, el Comodoro Pi, o le cuesta tanto y tantos años duran las causas por corrupción. Tampoco ningún organismo de control. Han fracasado todos. Ninguno, ni nacional, ni ninguna provincia. Nosotros en el Chaco lo sabemos muy bien. Por ejemplo, nosotros en el Chaco lo sabemos muy bien porque las causas que han estallado en el último tiempo, luego, cuando avanza, ahí sí avanza un fiscal o una jueza, empezamos a enterarnos y que fulanito tenía una cuenta de tantos millones, un plazo fijo de tantos millones de pesos o de dólares en el banco provincial, digamos, público-privado, el Banco del Chaco, que por aquí se fueron tanto en el sistema en el formulario en el sistema de pautas se fueron tantos a organizaciones, a fundaciones que no existían, y esas eran cosas que las tienen que tener los organismos de control, porque básicamente están para eso. Es decir, y las tienen, La magnitud del problema que tiene la Argentina en su frente institucional, político, empresario y de justicia. Bueno, yo quería justamente hablar de los organismos de control, porque creo que no hay que ser tan escéptico de que nunca va a ocurrir nada en la Argentina. Si le diéramos a los organismos de control internos del Poder Ejecutivo y también los externos, como la Auditoría General de la Nación, más poder y mayor, digamos, poder de control en tiempo real. ¿Sabés lo que pasa, Mariano? Que eso es una decisión política. Es muy fácil, es una decisión política, pero es una decisión que también... Pero es una decisión política que tiene que partir no solamente del Poder Ejecutivo, sino de la oposición. Es decir, la AGN es un organismo de la oposición, porque es justamente el organismo que controla por parte del Congreso, y ahí es muy fácil saber si hay o no sobrepresos en una obra pública, porque se compara lo que sale una obra y lo que debería salir una obra que se puede peritar en tiempo real con lo que se adjudicó. Y ahí vos ya tenés un primer indicio. Yo acá vamos a pasar al tema aborto, que también va a ser uno de los grandes temas de la semana. Muy cortito, es decir, frente a esto, ¿no?, que conmociona a la opinión pública, hay que entusiasmarse, Eduardo, ser cautos. No, a mí me parece que... Es un punto de partida, porque esto puede ser un proceso, además. Me parece las cosas no cambian. Me parece que es un punto de partida, como hubo otros puntos de partida que terminaron en nada, y por eso somos escépticos como periodistas, y como periodistas tratar de empujar, entre comillas, desde nuestro lugar para tratar de poner luz donde nos parece que tenemos que poner luz, ya sea en la justicia, ya sea en el gobierno kirchnerista, ya sea en el primo del presidente. Me parece que ese es el aporte que podemos hacer nosotros, y por supuesto algunos antecedentes nos llevan a ser cautos, a creer que puede terminar en nada, pero bueno, siempre es una nueva oportunidad. Mariano, muy cortito, porque ya cerramos este bloque. No, básicamente esto... Vos sos escéptico. No, yo soy escéptico y creo que el gran tema es que hay que reformar la justicia profundamente, particularmente la justicia federal, que es la que está involucrada en hechos de corrupción. Y un último dato, que todos hayan hecho lo mismo, que el sistema funcione así, no exculpa a nadie. Quiero aclarar esto, porque si no pareciera como que entonces mal de mucho, consuelo de tontos. No. Digo, hay un problema de sistema, que es de todos los argentinos, que no pudimos nunca abordar este problema, y yo creo que la forma de abordarlo es haciendo una profunda reforma judicial, que ningún partido político lo tiene en la agenda, salvo el periodo final del gobierno kirchnerista, donde avanzó con una reforma que quedó inconclusa. Hay sectores igual que no hicieron lo mismo. Hay partidos que no tienen sus cuentas cuestionadas en la justicia. Claro. El Frente de Izquierda afrontó varias elecciones nacionales ya como Frente de Izquierda y no tiene las cuentas cuestionadas. Entonces las cosas hacer bien se pueden hacer bien. Después, bueno... En el aspecto puntual ese sí, yo hablo de un sistema mucho más general. Claramente. Daniel, cerramos acá. Hay que ser cautos, hay que investigar y trabajar de periodistas, eso no cabe dudas. Siempre cuando aparece la palabra acuerdo, cada vez que hay una crisis económica, uno cree que estas cosas son las que no se van a resolver, porque en el PJ y en el radicalismo hay demasiada vocación de proteger lo que anda mal. Bueno, en el próximo bloque vamos a plantear el tema del aborto, que va a tener una jornada muy importante miércoles y jueves en el Senado. Ya regresamos.